Hoy quiero reflexionar en voz alta lo que hemos perdido. Lo que hemos perdido particularmente en este año, pero también en los años anteriores. De una manera breve, quiero señalar, por ejemplo, pues que la vida sigue adelante a pesar de la pandemia y muchas actividades, sobre todo las esenciales, pues siguen funcionando todos los días a pesar de los contagios, las muertes. La economía tiene que seguir funcionando y de una manera o de otra es importante hacer un recuento de algunas cosas que en particular hemos perdido y debemos de recuperar lo antes posible para el bien de Sonora. Desde luego que otros estados también harán lo propio o el país mismo, pero quiero hablar de Sonora. Los vuelos. Hemos perdido durante los últimos meses y años los vuelos a Tucson, a Dallas, a Los Ángeles, a Peñasco, a Las Vegas, a Los Cabos, entre otros que han sido, todos sabemos, experimentales, pero en todos los casos, siempre la constante había venido siendo el apoyo del gobierno del estado de Sonora mediante convenios o acuerdos con las aerolíneas para otorgarles algún apoyo, ya que sin este apoyo no es posible que sean sustentables. También veía una publicación donde hay unas declaraciones de Luis Núñez, el vocero para la cuestión de la recuperación económica ahora en tiempos de pandemia, donde se anuncia que va a volver a funcionar el ferry, que lleva carga, transportes, motos, automóviles y personas de Guaymas a Santa Rosalía. Solo hay que recordar que esto pues ya existe desde hace más de 30 años. Bueno, existía o pues muchos más y que teníamos en Sonora pues fueron cancelados y esas actividades se suspendieron y como pasó también con el lamentable caso de los cruceros en Puerto Peñasco para recorrer el Mar de Cortés, que fueron todo un éxito, las 3 o 4 salidas del barco Astoria totalmente llenos y aceptados por el mercado internacional y que tuvieron que ser cancelados con motivo de la pandemia y esperemos que algún día cuando se reactiven los cruceros en el mundo no vamos a tener problema alguno para que este sea todo un éxito. Otro aspecto que también nos daña y que hemos perdido es el cierre de las fronteras, el famoso cruce fronterizo. El cierre de las fronteras con los Estados Unidos causa estragos, en serio, causa estragos en varios sentidos a los sonorenses, a los mexicanos, a la gente que quiere ir a Estados Unidos por razones comerciales o simple y sencillamente de compras de temporada, que no lo pueden hacer por el cierre de la frontera, por la pandemia, y que ya se ha anunciado pues que esto seguirá hasta diciembre y así nos han ido llevando todo el año. Sin embargo, quienes vienen de los Estados Unidos a México lo pueden hacer con las manos en la cintura, sin restricciones, sin problemas. Los mexicanos tenemos la necesidad de sostener reuniones de negocios o tener alguna otra actividad diferente a la no esencial y tenemos que pagar para poder hacerlo. Vuelos desde Guadalajara o desde la Ciudad de México. En el caso de Hermosillo, pues estamos muy limitados porque solo hay el vuelo actualmente Hermosillo-Phoenix, Phoenix-Hermosillo y párele de contar, pero hay que pagar un dineral para poder ir a una reunión o para poder visitar alguna ciudad donde tengamos algún tipo de negocio o de actividad, inclusive familiar, por llamarlo de alguna manera, son de las cosas que hemos perdido. Finalmente, el tema de las inversiones es algo que quizás no se pueda sentir como algo prioritario, pero créame que es fundamental para el futuro, pues los próximos meses serán muy duros y no se diga los próximos años, espero que no sean muchos, 2 o 3 años de la economía sonorense, de la economía mexicana y no se diga de la economía mundial. Va a haber una competencia encarnizada entre los países, entre los grandes gigantes, pero México se verá envuelto en ella por ser una frontera con Estados Unidos. Por eso la atracción de inversiones, y aunque se ha logrado, y hay que reconocerlo aquí en Sonora, 2 o 3 importantes nuevas inversiones en estas épocas tan difíciles de la pandemia. Sonora pues siempre ha puesto el ejemplo
de ser un estado vanguardista y se ha dado muestra con los últimos anuncios que ha dado la Secretaría de Economía, no solo con el tema de los yacimientos y el inicio de la exploración del litio por allá en la Sierra Sonorense, creo que por el lado de Huachinera y próximamente por allá en Zaguaripa, sino también de empresas de la industria automotriz, como el ensamblado que se va a hacer en la planta Ford de un modelo muy famoso, y no se diga de la industria aeroespacial que recientemente Jorge Vidal dio a conocer junto con la gobernadora de Sonora, trayendo empresas en estos momentos tan difíciles. Pero aquí la reflexión es, no nos crucemos de brazos. Hay que seguir insistiendo en atraer, enamorar, convencer a empresas pequeñas, medianas, pues ojalá y grandes, a instalarse a nuestra entidad para seguir generando empleos y quedarse de manera permanente con nosotros, porque las cosas, insisto, serán cada vez más complicadas en el ámbito económico y nosotros no podemos darnos el lujo de perder un solo empleo. Recordemos que así funciona la vida, es decir, siempre el que está en el gobierno, en la política, tiene la obligación pues de hablar de las cosas buenas. Ellos nunca hablan de las cosas malas. Sin embargo, quienes estamos en el lado de las empresas y más quienes estamos en la parte de la promoción de inversiones o atracción de inversiones o ya con inversiones, tenemos la obligación de ser crudos, claros, concisos, a efectos de aportar algo para que todos, gobierno e iniciativa privada, hagamos lo mejor de cada quien para que las empresas se instalen y se queden en Sonora. En pocas palabras estoy diciendo que el gobierno, por razones de estrategia, a veces de imagen, a veces de cuestiones políticas, porque ya se acercan las campañas, te dicen las cosas de la manera que ellos la interpretan. Es decir, todo perfecto, todo está bien, todo está muy bonito y te hablan de las cosas buenas. No es porque nosotros los empresarios tengamos que hablar de las cosas malas. Simple y sencillamente tenemos que estar a las vivas, tenemos que estar a la defensiva, pero tenemos que estar a la ofensiva para estar una y otra vez intentando hacer empresa, generar empleos, atraer capitales que inviertan en Sonora y sobre todo buscar la prosperidad, el progreso, el bienestar de nuestro estado con cosas que nos duren muchos, pero muchos años. Gracias por tu atención. Te mando un saludo.